Bienvenidos y bienvenidas al podcast de Psicodeporte Academy. Hoy es el episodio número 47, es lunes 1 de junio de 2020. Yo soy Saúl Alcaraz y tenemos, como siempre, en el otro lado a Aritz Oragoy. Aritz, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Hola, Saúl, muy buenas tardes. Emocionado con esta nueva aventura que emprendemos de unir el podcast con el vídeo. Para aquellos que estéis escuchando únicamente el audio, sea en iVoox, sea en Spotify, que sepáis que es la primera vez que hacemos este formato de vídeo podcast. Nos podéis también ver en persona, podríamos decir, en el canal de YouTube desde hoy, y creo que en los próximos episodios también intentaremos hacer esta dupla entre audio para el podcast y audio y vídeo para el canal de YouTube. Nos parece mucho más cercano, Aritz, la forma. También hemos cambiado, los que sois más habituales, la forma de introducir el podcast. Estamos dando algunos pasitos también, creemos, en la dirección correcta. Sí, porque al final ya habíamos dado el paso de grabar tanto los videocursos como las masterclass, las sesiones en directo en vídeo, y creíamos que era un paso necesario, entendemos que es un paso necesario también el hacer el podcast de esta manera, porque nos permite, y sobre todo a los oyentes, les permite vernos y de alguna forma también disfrutar del mismo contenido, pero de otra forma diferente, y creemos que va a ser un acierto y que va a gustar a la gente. Por eso lo hacemos al final. Una opción más para aquellos que tengan curiosidad de ver, si no los conocen todavía físicamente, pues que aquellos que escucháis el podcast habitualmente, solo en audio, también estamos en vídeo en YouTube, en nuestro canal de YouTube, si buscáis como Psicodeporte Academy. Podemos recordar, si quieres, también redes sociales, ya que estamos en estas. Sí, nos encontrarán en Twitter, Instagram y Facebook como @psicodeportea. También, como bien has dicho, en el canal de YouTube, si buscan Psicodeporte Academy, en el buscador de YouTube nos encontrarán nuestro canal. Y además pueden seguir los diferentes contenidos y la agenda y los próximos eventos, videocursos, sesiones, masterclass que vamos a ofrecer en las siguientes semanas en psicodeporte.academy/contenidos. Y además, si además de todo esto quieren profundizar y quieren sumarse a nuestra academia, lo pueden hacer por 15 euros al mes en psicodeporte.academy, buscan la pestaña de suscribirme y de esta forma entrar a formar parte de la familia de Psicodeporte Academy y acceder a todo el contenido que está únicamente disponible para suscriptores y suscriptoras. Justamente para estos tenemos este miércoles, día 3, una masterclass en directo que nos va a ofrecer la doctora Violeta García, doctora en Psicología del Deporte y de la Salud, que nos va a dar un poco una masterclass sobre el vínculo entre entrenador y deportista, ¿no? Un poco cómo trabajar este vínculo, cómo cuidar esta relación más personal con el deportista, no únicamente por la parte más de cercanía, sino sobre todo para que el deportista tenga un mejor rendimiento y bienestar en su día a día en el deporte. Así que para aquellos que están ya dados de alta en nuestra academia, este miércoles a las 7 de la tarde estaremos con Violeta escuchándola en la masterclass y, como siempre, la clase va a quedar disponible para que la podáis escuchar, ver a partir del día siguiente en nuestro espacio personal. Aritz, hoy venimos a hablar de un tema muy interesante, que es el tema de la relación entre estrés y lesiones. Vimos la semana pasada una sesión práctica en directo que está colgada, de hecho, en nuestro canal de YouTube sobre el acompañamiento psicológico al deportista lesionado. Y venimos a hablar un poquito del paso previo, ¿no? De qué condiciones hacen, de cómo se vincula el estrés con el riesgo de lesión. Porque parece, bueno, lo que hemos ido viendo, lo que conocemos ya desde hace años, es que hay una gran relación entre estar estresado, vivir estrés, sobre todo distrés, el estrés, digamos, negativo, y la probabilidad de lesionarse jugando o compitiendo. Sí, porque habitualmente, seguramente cuando escuchamos la palabra lesión deportiva o generalmente hacemos referencia a una lesión deportiva, mayoritariamente nos solemos quedar en el apartado físico, ¿no? En la lesión física que ha podido ocurrir. Y entendemos que es, o podemos llegar a entender que suele ser siempre debido a la actividad física o el deporte en concreto que practique, ¿no? El deportista o la deportista. Pero también es importante conocer, y es lo que vamos a tratar de hacer hoy, de explicar cuáles son las condiciones previas a que se dé una lesión que pueden afectar, y como bien has dicho tú, el estrés es una de esas variables que los entrenadores y entrenadoras deben tener en cuenta a la hora de saber qué es lo que puede provocar el estrés, es decir, cómo puede afectar el estrés a la vulnerabilidad, al riesgo de lesión que pueda sufrir un deportista o una deportista. Y desde ese punto de vista, creemos que va a ser muy interesante y que es indispensable que los entrenadores y entrenadoras conozcan de qué manera afecta el estrés al riesgo de una posible lesión deportiva.
sobre todo porque en este estrés el entrenador o entrenadora tiene muchísimo peso, ¿no? Luego lo veremos al final del episodio, pero sobre todo esta parte del clima de entrenamiento, de la relación que yo puedo tener con mis deportistas, de cómo, por ejemplo, estoy premiando, castigando ciertas cosas, cómo me comunico con ellos, cómo interacciono con ellos o con ellas, tanto en entrenamiento como en competiciones, puede añadir un factor que aumente este estrés y, en consecuencia, aumente también el riesgo de lesión. Podemos empezar, si te parece, por hablar un poco de esta perspectiva global, ¿no? De esta relación más amplia entre estrés y lesiones. Sabemos que aumenta la probabilidad de lesionarse, pero ¿qué más podemos comentar sobre esto? Yo creo que, para empezar, podemos empezar tratando de entender qué significa, ¿no?, el concepto, la idea de lesión, que del latín viene del laesio y hace referencia a un daño o alteración morbosa, orgánica o funcional de los tejidos. En investigación, se tienen tres conceptos o tres componentes a la hora de delimitar qué es una lesión deportiva, y cada componente, el primer componente sería la disfunción e invalidez funcional producida durante la práctica deportiva. El segundo componente de la lesión sería la intervención de un equipo médico-sanitario, es decir, del fisio, del médico, a la hora de intentar averiguar qué lesión se ha producido. Y el tercer componente sería la afectación en una parte o en todo del entrenamiento o la competición, es decir, que de alguna forma esta lesión deportiva influya en una baja deportiva, sea de 2 semanas, un mes o 7 meses, ¿no? Al final debe tener estos tres componentes, o es importante tener en cuenta estos tres componentes a la hora de identificar de alguna manera y centrar lo que significa una lesión deportiva. Sí, y efectivamente, como bien has dicho... Perdón, sigue, perdona. Sí, efectivamente, al final la lesión deportiva, como bien he dicho al principio, generalmente se asocia, y de hecho es principalmente algo físico, algo que afecta al cuerpo del deportista, a una parte del cuerpo, pero antes de que se produzca esta lesión deportiva hay una serie de variables, y de hecho está estudiado a través del modelo de estrés y lesión deportiva, de cómo afectan diferentes factores en la lesión deportiva. Sí, justamente en eso tenemos una situación que podemos llamar potencialmente estresante, ¿no? Por ejemplo, un partido que como entrenadores o entrenadoras le hemos dado muchísimo peso, ¿no?, porque es una final, el debut de un jugador, o sea, situaciones, por ejemplo, competitivas, pero también a nivel de entrenamientos que son potencialmente estresantes, lo cual desarrollan una respuesta de estrés, podríamos decir, ¿no? Una primera valoración de qué demandas o qué problemas puedo tener en esa situación, cómo lo enfoco, qué recursos tengo yo personales y del entorno para poder hacer frente a esa situación estresante, y eso conlleva una serie de consecuencias a corto plazo, podríamos decir. Por ejemplo, a nivel de atención, me va a costar mucho más atender a los elementos que sean pertinentes para el juego o el deporte, me va a costar mucho más concentrarme, y todo eso va a hacer que a lo mejor mi probabilidad de lesión sea más alta, ¿no? Porque, como podéis pensar, si mi foco atencional está en una parte que no tiene que estar, si está más pendiente del público, por ejemplo, pues es más probable que no vea si un deportista se me acerca por otro lado, un jugador se me acerca por otro lado. Si estoy pendiente de mis pensamientos, va a ser más probable que no tenga esa atención puesta en los elementos del campo o de la competición, con lo cual es más probable que me lesione. Es decir, no es que el estrés automáticamente haga que yo me lesione, ni muchísimo menos, sino simplemente el estrés, por la forma que yo estoy viviendo esa situación en el entrenamiento o en la competición o en el partido, lo que hace es que varía mi foco atencional, varía mi concentración, y eso puede hacer que mi probabilidad, mi riesgo de lesión también aumente. Sí, hay que tener en cuenta que precisamente que las diferentes situaciones potencialmente estresantes, como bien has dicho, o los acontecimientos potencialmente estresantes, incluso del día a día del deportista, porque no debemos olvidar que no únicamente las situaciones relacionadas con el deporte, como un partido muy importante o, por ejemplo, un entrenamiento con una gran carga física o una gran carga mental o psicológica, son fuentes de estrés. También pueden ser fuentes de estrés aquellos aspectos que no están directamente relacionados con lo deportivo, sino con lo personal del deportista, es decir, la relación de pareja, por ejemplo, o la relación que tiene con su familia, o algún problema que pueda tener, si hablamos ya de deporte amateur, pues en el trabajo, en los estudios, una época de exámenes, por ejemplo. Me he encontrado yo en algunas ocasiones con deportistas
con situación de estrés o con episodios de ansiedad relacionados precisamente unidos en una fase final de temporada donde ya se acercan los playoffs, unidos a los exámenes finales, por ejemplo, de selectividad en la categoría juniors, por ejemplo, ¿no? Al final, todos esos aspectos pueden provocar, en función también, porque esto es importante, yo creo decirlo, de cómo afronta el deportista, porque cada deportista, como siempre decimos, lo afrontará de una manera personalizada, personal, las diferentes situaciones. Podemos tener dos deportistas con dos mismas situaciones y uno lo afronte de una manera adaptativa, que es capaz de hacer frente a esa situación, de adaptarse, de que no le afecte negativamente esa situación de estrés, y sin embargo, otro deportista del mismo equipo y de la misma edad que le afecte de una manera mucho más importante y que le afecte de manera que esté mucho más preocupado, por ejemplo, esté mucho más tensionado. Uno de los aspectos a la hora de lesionarse también es no solo lo que has comentado en cuanto al estrechamiento del campo visual o que en cuanto a concentración se estreche el foco, sino que también la tensión hará que los músculos estén mucho más tensionados, mucho más agarrotados y, por lo tanto, con un sobreesfuerzo mucho más predispuestos a poder romperse o poder lesionarse. Y todos estos, es decir, la valoración cognitiva que hace el propio deportista de la situación potencialmente estresante, unido a estos aspectos atencionales y fisiológicos, es lo que le puede hacer más o menos vulnerable a poder lesionarse y por eso hablamos del modelo de estrés en cuanto a la posibilidad o a la vulnerabilidad de lesión. Sí, justamente decías ahora una cosa muy importante, que es que el contexto vital también puede influir. Siempre decimos que el entrenador o la entrenadora tiene que tener en cuenta el deportista como persona, ¿no? Y va un poco en esa línea también. O sea, por ejemplo, tú decías el ejemplo de los estudios. Si yo como entrenador, entrenadora, soy consciente de la situación, a lo mejor puedo regular también los horarios o las cargas de entrenamiento esa semana, o simplemente dar un día de fiesta libre, porque en muchos casos, luego ya en la universidad es más complicado, pero cuando suelen ir a un mismo colegio o un mismo espacio, los jugadores o jugadoras tienen el mismo calendario de exámenes, con lo cual es más probable que yo pueda dar un día de fiesta, por ejemplo, al equipo, porque sé que va a beneficiar a la mayoría, si no a todos los integrantes de ese equipo, y facilitar lo que decías tú de esta gestión de vida fuera del deporte con el deporte. Y en paralelo, otra cosa también para remarcar lo que decías tú ahora, es que estos recursos de afrontamiento que se pueden disponer para hacer frente a estas demandas estresantes, sean del deporte propiamente, sean de fuera, como entrenadores y entrenadoras también podemos ayudar a que los deportistas dispongan de más recursos por hacerles frente, porque hay recursos que vienen más no de sí mismos propiamente, de cómo son, de qué experiencias tienen, si han gestionado situaciones parecidas en el pasado, pero en la parte más externa que depende más de nosotros, del apoyo social que podamos brindarles también para gestionar la situación, como decía ahora, a través de cambiar los horarios de entrenamiento, pero también a nivel de ayuda directa que les podamos brindar, por ejemplo, a compaginar o gestionar mejor el tiempo dentro y fuera del deporte. Con lo cual, habría como tres áreas principales, ¿no? Hablábamos al principio del clima de entrenamiento, en el cual yo puedo hacer un trabajo como entrenador e entrenadora, luego hablaremos mucho más sobre esto, pero también a nivel de comprender la situación y de dar recursos a nuestros deportistas para que tengan más formas de afrontar la situación estresante para que realmente la vivan de una forma más agradable y se disminuya en consecuencia también el riesgo de lesión. Sí, porque como bien has dicho, al final, cuanto más recursos de afrontamiento disponga el deportista, cuanto más capacidad tenga incluso para poder entender esa situación, ¿no? Porque en muchas ocasiones hay un aprendizaje entre cierta situación y reaccionar de forma alarmante o reaccionar con estrés. Y si nosotros como entrenadores y entrenadoras lo que podemos hacer precisamente, o el primer paso en el que les podemos ayudar, es intentar ayudarles a comprender, a entender la situación que se da, es decir, que es una reacción natural o puede ser una reacción normal a una situación que pues, lo viven como muy estresante y, sin embargo, nosotros les podemos ayudar a intentar ver esa situación, ayudarles a buscar soluciones que le puedan dar esa situación, por ejemplo, como bien has dicho, en cuanto a la organización del tiempo, es decir, en muchas ocasiones cuando estamos hablando de deportistas muy jóvenes que están estudiando en épocas de exámenes, fácil puede ser el hecho de decir, bueno, os doy día de fiesta, no vengáis a entrenar y bueno, dedicar ese día a estudiar. Pero en muchas ocasiones tampoco eso siempre significa que todos van a dedicar ese tiempo a estudiar. Por lo tanto, lo que podemos hacer es intentar adaptar esa situación y decirle, bueno,
pues en vez de hacer el entrenamiento, como siempre, de hora y media que suele ser el entrenamiento, venir al entrenamiento, haremos algo más liviano, más corto, de 40 a 45 minutos. De esta forma también les ayudaremos a salir de esa situación estresante, por una parte, que es en muchas ocasiones el estar estudiando. Pueden despejar la mente, les puede ayudar a despejar la mente, por ejemplo, en el entrenamiento y el esfuerzo físico también. El hecho de hacer actividad física, sabemos que potencia ciertas partes del cerebro, y luego eso mismo, es decir, la actividad física que han realizado les puede ayudar a estar mejor para poder seguir estudiando a posteriori. Por lo tanto, es importante también negociar este tipo de cuestiones y ayudar al deportista a organizar el tiempo, como bien decías, porque todo esto le puede ayudar precisamente a protegerse también, a no tener esa mayor vulnerabilidad hacia las lesiones. Parece muy interesante lo que decías ahora de la carga de entrenamiento más baja. Yo justamente también en esa línea, a veces lo que recomiendo es que el entrenamiento sea más de diversión, en cierta forma, ¿no? Para que ayude a lo que decías tú ahora justamente, de ser capaces de desconectar un poco de ese ambiente de estudio y poder romper un poco, porque a veces también si queremos entrenar como siempre, con una carga cognitiva muy alta, tampoco el equipo o el deportista va a estar preparado para ello, con lo cual me parece muy interesante este matiz que decías ahora, ¿no? Si vamos a entrenar, que me parece que es la decisión correcta, hagamos a lo mejor un poquito menos de tiempo, pero sobre todo un entrenamiento que sea más distendido, de trabajo, obviamente, que se progrese, por supuesto, pero más enfocado a una carga cognitiva menor para que el deportista que lleva todo el día estudiando y que probablemente después vuelva a estudiar, pues lo afronte de una forma más saludable, podríamos decir, ¿no? Porque justamente si las demandas cognitivas del entrenamiento son muy altas, volvemos a lo que decíamos antes, ¿no? De esa dificultad para poder concentrarse probablemente en lo del entrenamiento, y eso va, esa fatiga mental, podríamos decir, que tiene el deportista en ese momento, volveremos a caer en lo del riesgo de lesión, con lo cual sí que es cierto que hay que matizar un poco ese aspecto, como decías tú muy bien, para que la carga cognitiva del entrenamiento sea menor, sea más distendido y el deportista lo viva mejor. Hablabas antes, Aritz, de los recursos de afrontamiento, ¿no? Para aquellos que no sepan muy bien de a qué nos estamos refiriendo, ¿cómo los podemos explicar? Pues los recursos de afrontamiento al final son las habilidades o la capacidad que tiene el deportista para hacer frente a esa situación. Como anteriormente he dicho, por ejemplo, puede ser la capacidad de analizar objetivamente, bueno, ¿a qué me estoy enfrentando? ¿Qué es lo que supone esto? Bien, ante esta situación, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Pues no puedo organizar de diferente forma. Lo que puedo hacer es intentar relajarme, intentar calmarme. Si tiene la habilidad del deportista, por ejemplo, sabe técnicas de relajación o sabe manejar la respiración de tal forma que le ayude a bajar los niveles de estrés, los niveles de ansiedad, eso ya será una estrategia de afrontamiento, una técnica de afrontamiento que le va a ayudar a hacer frente de forma adecuada, porque al final cuando hablamos de recursos de afrontamiento hablamos de aquellas habilidades que le ayuden al deportista a afrontar de manera saludable y provocándole cierto bienestar en una situación en la que habitualmente justo reacciona de forma contraria y precisamente no es bienestar lo que le genera, sino le puede generar malestar, inquietud, etcétera. Por lo tanto, los recursos de afrontamiento son aquellas habilidades que tiene el deportista y esto, como bien decimos, siempre depende de cada deportista. No todos los deportistas van a tener las mismas capacidades o los mismos recursos de afrontamiento de las diferentes situaciones que se van dando. Y nosotros como entrenadores y entrenadoras precisamente les podemos ayudar a que sepan, a que conozcan cuáles pueden ser estos recursos de afrontamiento, como bien decía, las técnicas de relajación, técnicas de respiración, el hecho de afrontar las situaciones o intentar entender las situaciones de una manera más objetiva, porque generalmente cuando reaccionamos con estrés ante situaciones lo hacemos de manera automática y muchas veces sin pararnos a pensar de una manera racional o objetiva qué es lo que me estoy enfrentando, qué es lo que yo puedo hacer. Intentar ayudarles a organizar toda esa información de la manera más objetiva posible para poder hacer frente de la manera más saludable posible. En esta línea, si podemos explicar brevemente que hay varias, de hecho, clasificaciones de estos recursos de afrontamiento. Una de las más habituales es enfocarse al problema o enfocarse a las emociones derivadas del problema. A grandes rasgos, la primera sería la que decías tú, Aritz, ahora, de intentar ver el problema de forma objetiva, intentar buscar soluciones, intentar buscar un apoyo de nuestro entorno para hacer frente a esa situación estresante. Y si nos enfocamos más a las emociones, pues serían, por ejemplo, pues la evitación, la negación, incluso lo que explicabas ahora de relajarse,
Entonces, a grandes rasgos, para dar un pequeño consejo a entrenadores y entrenadoras, si el problema tiene solución, si el deportista, la deportista puede hacer frente realmente, puede cambiar esa situación, es más adaptativo, es más saludable enfocarse a aquellas estrategias cuando el control es nuestro, o sea, intentar cambiar el problema, intentar cambiar la forma en la cual entendemos el problema, intentar buscar una solución, pero si aquella situación que estamos viviendo no tenemos gran cosa para hacer frente, o sea, no podemos cambiarla, podríamos decir, porque pues a lo mejor es una pérdida de un campeonato, algo que no tenemos forma de modificar o de cambiar, ahí es más interesante que nos enfoquemos en cambiar las emociones derivadas de ese problema, como por ejemplo decías ahora, Aritz, muy bien, a través de técnicas de respiración, de relajación. Hay una serie de variables, Aritz, que además de estos, de tener recursos o no tenerlos, obviamente, como decías tú ahora, si disponemos de ellos, pues el estrés puede verse mejorado o reducido, el distrés, mejor dicho, y eso hace que disminuya el riesgo de lesión, pero hay también otras variables interesantes que debemos tener en cuenta porque pueden afectar, pueden aumentar el riesgo de lesión. Hay, creo que 12 variables por ahí tenemos, pero vamos a enfocarnos sobre todo en 6, 7, que son las que la entrenadora o entrenadora tiene más peso sobre todo, ¿no? Sí, indudablemente hay variables como, por ejemplo, el historial de lesiones que tiene el deportista, la edad o el deterioro del cuerpo. Pues, al final, cuanto más experiencia lleva en el deporte, más carga física ha llevado, de alguna forma, más tiempo lleva en el deporte, puede estar el cuerpo más deteriorado y eso puede suponer mayor vulnerabilidad o mayor riesgo de lesión. Pero hay ciertas variables, como bien has comentado, que dependen más de los entrenadores y las entrenadoras y que consideramos que es importante conocer, como, por ejemplo, la falta de preparación física para aguantar un entrenamiento o una competición. Uno de los mayores errores que podemos cometer será el hecho de empezar a jugar partidos, por ejemplo, de pretemporada sin una base adecuada, una base física adecuada de nuestros deportistas, ¿no? El querer empezar cuanto antes a jugar partidos puede ser un riesgo si no están suficientemente preparados físicamente nuestros deportistas para poder afrontarlo. La ausencia también de planes de entrenamiento y participación en eventos inadecuados. En pretemporada, por ejemplo, el hecho de participar en un campeonato en el que vamos a jugar pues 3 partidos en 3 días, un partido cada día, por ejemplo. Si no está adecuadamente preparado el equipo, quizás no sea lo más adecuado o lo más propicio que podemos hacer. Y una variable más, y si quieres te dejo las demás a ti, sería la falta de descanso, que es al final algo muy habitual durante la temporada incluso y que estará relacionado pues, con las cargas de entrenamiento. Y cuando hablamos de cargas de entrenamiento también queremos incidir en las cargas psicológicas o cargas mentales. Como tú bien has dicho anteriormente, si hacemos un entrenamiento con un alto componente cognitivo, es decir, que les vamos a hacer pensar mucho en un periodo en el que, por ejemplo, estén de exámenes, seguramente si han estado estudiando en casa y vienen a entrenar ya con la cabeza bastante cargada de estímulos, si les proponemos un entrenamiento con un alto contenido de toma de decisiones, por ejemplo, seguramente se les va a hacer mucho más pesado que si aprovechamos y realizamos un entrenamiento, como bien decías tú, pues más lúdico, más divertido y más que de alguna forma sea más divertido para ellos y que puedan relajarse más, ¿no? A través del entrenamiento en cierta manera. En esta línea, creo que también es interesante las pautas de desconexión, ¿no? A veces, o sea, intuimos o deducimos que el descanso es únicamente dormir, que es muy importante, por supuesto, y de hecho hay que dormir muchas horas y de hecho también hay una línea ahí muy importante como entrenadores y entrenadoras porque en muchos casos los deportistas les cuesta mucho ir a dormir, tanto por horarios como por desconectar del teléfono móvil y eso hace que la calidad del sueño no sea tan buena y eso tiene consecuencias obviamente luego en su rendimiento y en el riesgo de lesión, es lo que hablamos hoy, pero también la desconexión es importante, o sea, el poder dar espacios para desconectar, sobre todo aquellos que estáis entrenando a equipos o grupos de entrenamiento ya más enfocados al rendimiento, donde a lo mejor el deportista tiene 4 o 5 sesiones semanales o incluso más, por supuesto, pues ahí es positivo también que les demos espacios y estrategias para poder desconectar del deporte, para que no estén 24/7 pensando en el deporte. Otras variables que aumentan el riesgo de lesión pueden ser también el hecho de no tener medidas de prevención de lesiones, todo el trabajo físico preventivo que puede hacer el preparador o preparadora física en esa línea y también la parte post-entrenamiento también de recuperación para disminuir el riesgo de lesión desde la parte física. También yo incluiría en esto, y me parece muy importante, lo hemos comentado, no va realmente en esta línea tal cual, pero creo que también es importante, antes Aritz lo comentabas, ¿no? Si hay situaciones fuera del deporte
que pueden influir, pues el hecho de poder incorporar alguna rutina que ayuda al deportista a cambiar de chip un poco y a entrar al entrenamiento con mentalidad de entrenamiento, también va a poder hacer que esté más preparado para afrontar esa situación. Entonces, también es bueno que como entrenadores y entrenadoras les demos esos recursos para generar una rutina que les permite cambiar el chip de la vida fuera del deporte a cuando entran a la piscina, al tartán, al campo, etcétera, puedan también estar concentrados en aquella tarea que les viene y puedan estar también más desconectados de la vida fuera del deporte en ese momento en concreto. Otro factor que tenemos que tener en cuenta es el exceso o la falta de motivación por ambos lados, porque aquel deportista que está, digamos, con demasiadas ganas para entrenar, que va demasiado fuerte, pues obviamente también puede tener un riesgo de lesión más amplio porque está poniendo más en riesgo su propio cuerpo en las situaciones de juego, y al mismo tiempo la falta de motivación, el deportista que está motivado, que no sabe qué está haciendo en el entrenamiento, no sabe por qué está allí, no sabe por qué va a competir, también va a ir a lo mejor mucho menos preparado a situaciones, por ejemplo, de encuentros, de golpes, que eso al final pues aumenta el riesgo de lesión, ¿no? Porque no está, él no está donde debería estar, podríamos decir, y eso hace que el riesgo de lesión también aumente. Y finalmente, obviamente hay situaciones específicas que aumentan el riesgo de lesión, también lo comentábamos el otro día en la sesión en práctica, pero el hecho, por ejemplo, de como entrenadores y entrenadoras alargar un entrenamiento que ya ha sido suficientemente duro, porque nos hemos enfadado con el equipo, por ejemplo, con el grupo de entrenamiento, aumentar esa duración de entrenamiento hace que por sí misma el riesgo también aumente, porque el deportista va a estar ya muy fatigado, muy cansado, probablemente no va a estar ya al 100% para poder atender a los estímulos más relevantes, para poder estar más metido en el entrenamiento, y si les seguimos exigiendo más en esa situación concreta, pues puede ser también que aumente el riesgo de lesión porque obviamente ya no está donde debería estar. Y además, además de estas variables que acabamos de comentar sobre que pueden aumentar el riesgo de lesión, por último, creo que es interesante que hablemos sobre el clima de entrenamiento, que es ese ambiente de entrenamiento que depende más ya de los entrenadores y de las entrenadoras, y que es, que nosotros entendemos que es una de las claves y de los aspectos a cuidar por parte del entrenador. ¿Qué aspectos deberíamos cuidar a la hora de crear ese clima, ese ambiente de entrenamiento y que dependen del entrenador o entrenadora? Hacemos como antes, si te parece, lo repartimos también medio y medio, como hemos hecho con las variantes anteriores. Bueno, tenemos varios a tener en cuenta. Al final, cuando hablamos de clima de entrenamiento, son las condiciones que el entrenador genera por la forma en la cual se comunica, se comporta, interacciona con los deportistas, también la forma en la cual plantea las tareas o las explica o las, digamos, junta o busca la coherencia entre ellas en el entrenamiento. Todo ello tiene que ver con el clima de entrenamiento, sobre todo esa interacción que decíamos entrenador con los deportistas. Y en esa línea, qué valores tengas como entrenador, qué valores definan tu filosofía como entrenador o entrenadora, va a tener peso de forma global. Esa filosofía va a guiar mucho cómo yo pueda plantear el entrenamiento y cómo eso en consecuencia tenga un menor o mayor riesgo de lesión. Si para mí un valor es que el equipo vaya, si me permitís la expresión, a muerte a cada acción del juego, eso va a hacer que el riesgo de lesión aumente, porque mi valor como filosofía de entrenamiento es que el equipo se deje la piel, como se usa esa frase habitualmente en el campo, y eso por necesidad va a hacer que el equipo pueda ir mucho más duro y que a lo mejor haya situaciones que sean más de riesgo. Otro elemento a tener en cuenta es el estilo de liderazgo. Yo sí uso un estilo de liderazgo muy punitivo, muy autocrático, muy autoritario en la forma de plantear las cosas. Es probable que el deportista, más que hacer las cosas, más que querer competir bien o aprender, porque él o ella quiere hacerlo, lo haga más bien para no fallarnos a nosotros como entrenadores, lo cual puede hacer que su atención no esté tan centrada en lo que debería estar, sino en lo que le diremos o lo que le gritaremos o lo que le castigaremos por hacer mal las cosas. Y volvemos un poco a lo que decíamos antes, ¿no? Si creamos una condición, una situación estresante en el entrenamiento, el foco atencional no está donde debería estar, el deportista no está concentrado en lo que debería estar concentrado, y eso aumenta también el riesgo de lesión. Y finalmente, ya te dejo las dos últimas para ti, Aritz, el estilo de comunicación. Un poco en la línea anterior, pero si la forma, por ejemplo, es de comunicarnos, nos enfocamos mucho en castigar los errores, por ejemplo,
o nos enfocamos mucho en siempre destacar lo que el deportista está haciendo mal, en lugar de destacar aquello que está progresando, mejorando, no porque sí, sino simplemente porque sí que está haciéndolo mejor como deportista, vamos a generar un poco el efecto que decía ahora, ¿no? Con el estilo más autoritario. Que la persona, que el deportista, en lugar de estar centrando en hacerlo porque él o ella quiere hacerlo, esté centrado más en nuestro estilo más punitivo, más castigador, y si el deportista pasa a pensar en no meter la pata o en no cagarla, deja de estar pendiente de lo que sí que tiene que hacer. Y eso, en consecuencia, hace que el riesgo de lesión también aumente. Y siguiendo con más aspectos a cuidar y relacionados también tanto con el estilo de liderazgo que acabas de comentar, incluso también con el estilo de comunicación, es el apoyo a las necesidades psicológicas básicas de autonomía, de competencia y de relación. Es decir, dejarle o no dejarle cierta autonomía al deportista en la toma de decisiones. Es decir, si tenemos un liderazgo totalmente autocrático en el que como entrenadores y entrenadoras nosotros tomamos todas las decisiones y no dejamos ningún margen al deportista, por ejemplo, para en un momento dado decidir, pues en una época que vamos a tener que tomar vacaciones, que se va a parar la competición, si vamos a hacer 3 días de fiesta o 5 días de fiesta, no le damos ese margen, no pedimos opinión al deportista o a la deportista y siempre tomamos nosotros las decisiones y estamos de alguna forma cercenando o haciendo desaparecer la autonomía del propio deportista porque no va a poder tomar ninguna decisión. Eso ya puede generar cierto estrés también, que puede provocar, como estamos repitiendo e insistiendo, cierta vulnerabilidad a poder lesionarse, porque si no puedo tomar ninguna decisión, si encima luego mi estilo de comunicación es el de estar encima, gritar, siempre sacar a relucir los errores, los fallos que cometa el deportista, todo eso va a ir creando un clima que si el deportista no tiene los recursos de afrontamiento apropiados, si no es capaz de manejar esas situaciones de forma adecuada y que no le afecten de forma negativa, lo que puede provocar va a ser precisamente que tenga mayor riesgo, mayor vulnerabilidad hacia la lesión. E incluso también como otra de las variables sería el hecho de cuidar la relación con el deportista, una relación más bien cercana, lo que siempre decimos, ¿no? Atender a la persona antes que al deportista. Es decir, tener un espacio para conocer a la persona, para hablar con la persona sobre su día a día, qué tal estás, cómo te va, cómo te encuentras hoy, más allá de si ha hecho bueno, un mejor o un peor entrenamiento. Esa cercanía con el deportista, esa confianza y que el deportista sienta cierta cercanía con nosotros puede provocar que esté mucho más a gusto, que esté mucho más tranquilo y que de esa forma no tenga que afrontar situaciones de tanto estrés como las tendría que afrontar en el caso de que si tuviéramos un estilo autocrático, no le dejamos margen para tomar decisiones, encima no le hablamos prácticamente, simplemente le hacemos entender que el entrenamiento es un lugar donde tiene que dedicarse a ser deportista, a hacer las tareas de entrenamiento y no hay más relación que esa. Indudablemente en esa situación vamos a generar mucho más estrés que va a suponer más riesgo de lesión. Y por último también, dentro del ambiente de entrenamiento, del clima de entrenamiento, tendrá importancia la cohesión del equipo, es decir, la relación que tenga el deportista con el resto de miembros del equipo, con sus compañeros o compañeras de equipo, y cómo se lleva tanto en el ambiente social, es decir, en las relaciones sociales que establezca con el resto de compañeros y compañeras, y también en cuanto a la cohesión también hacia la tarea, ¿no? Es decir, las situaciones de entrenamiento, si es un ambiente en el que hay mucha exigencia, que siempre hay algún compañero otro que recrimine los fallos, los errores, aumenta esto todavía más, el estrés que se pueda crear en el ambiente de entrenamiento y como venimos insistiendo, pues esto también puede aumentar las posibilidades de una lesión futura. Si os animamos, yo creo a los que nos escucháis en este episodio del podcast, a que hagáis un poco esta reflexión, ¿no? De realmente qué clima de entrenamiento estáis generando, qué condiciones estáis poniendo sobre la mesa cuando estáis entrenando a vuestro equipo o grupo de entrenamiento y cómo creéis que esto aumenta o disminuye el riesgo de lesión de vuestros deportistas. ¿Es más bien lo que explicaba ahora Aritz o más bien apoyar las necesidades de autonomía, competencia y relación de vuestro equipo? ¿Estáis cuidando esas relaciones, esa poder de decisión de vuestro equipo o sois más bien un perfil que está a lo mejor demasiado encima del equipo y castigando más que reforzando sus aciertos, castigando sus errores, perdón, más que reforzar sus aciertos?
porque esto, como decíamos, pues aumenta el riesgo de lesión. Y yo creo que es bueno que hagamos un poco esta reflexión, que puedes coger un papel, un boli y escribir cómo crees que es tu clima de entrenamiento, el que generas habitualmente en tu día a día con tu equipo. Esperamos que dentro de poco se pueda volver a retomar este clima de entrenamiento, porque eso significará que estamos generando y estamos ya saliendo de este confinamiento, aunque ya estamos en fase 2 en Euskadi, yo creo, Aritz, y yo todavía estoy en fase 1, pero bueno, vamos saliendo. Pero yo sí que es bueno que ahora que tenemos un poco más de tiempo, hagamos esta reflexión de cuál es nuestro clima habitual que generamos en nuestro equipo, grupo de entrenamiento, para que cuando luego podamos volver a la situación, idealmente en agosto o en septiembre, bueno, pues el clima que generemos ya tenga en cuenta e intentar reducir un poco el estrés que aplicamos a nuestro equipo para que en consecuencia también se disminuya el riesgo de lesión. Un apunte en esto que creo que es importante, hablamos de la situación de estrés del entrenamiento. Obviamente habrá momentos en los cuales la tarea nuestra como entrenadores va a ser generar condiciones estresantes en el entrenamiento. Eso por supuesto, porque al final van a ser más parejas a la competición. Pero si os fijáis, el matiz está en que es cuando nosotros queremos generarlas. No porque sí, no de forma constante en el entrenamiento, sino que lo hacemos cuando el equipo, pues consideramos que por planificación le podemos pedir ese plus, esa relación con la competición, y ya generamos estresores que sí que realmente se van a transferir luego al partido o a la competición. No estresores o no condiciones X que aumenten el riesgo de lesión de forma, entre comillas, absurda, porque no están planificados, sino que salen de forma espontánea por la forma en la cual generamos el clima de entrenamiento. Sí, así es, porque en muchas ocasiones, al final, si dejamos que estos estresores vayan apareciendo sin ningún control, eso es al final lo que puede generar ese ambiente más peligroso y más dañino a la hora de que pueda existir ese riesgo de lesionarse. Al final se trata de, como siempre, como entrenadores y entrenadoras, intentar tener nosotros el control de lo que vamos haciendo, intentar medir de alguna forma cómo va reaccionando el grupo ante los diferentes estresores, porque uno de los estresores que creo que no hemos citado, pero que también puede suponer estrés, por ejemplo, son cuanto más decisiones tienen que tomar en un ejercicio, más complicado es un ejercicio, y ya tiene ciertas características estresantes que va a provocar estrés en los deportistas. No solo el comportamiento, nuestra conducta como entrenadores y entrenadoras o nuestra forma de comunicación, sino que a través de los propios ejercicios o tareas de entrenamiento también ya podemos estar provocando cierto estrés y podemos manejar y trabajar esos aspectos, ¿no? Y es importante que los entrenadores conozcamos de qué manera reacciona el grupo ante esos diferentes estresores también de los ejercicios o tareas de entrenamiento. Sí, justamente este aspecto, que sería el de carga cognitiva, lo hablamos no hace mucho con un suscriptor en una sesión de estas prácticas con él, vaya, en este caso. Y creo que un episodio de podcast a futuro puede ir también en esa línea, ¿no? Porque yo creo que es una variable que también como entrenadores y entrenadoras a lo mejor no sabemos muy bien cómo gestionar, ¿no? Cómo afecta la carga cognitiva o la carga psicológica. De gente que le llama, que no es lo mismo, hay gente que le llama de la misma, así, a ese concepto, podríamos llamar. Y es bueno, yo creo que lo guardemos para el futuro porque puede ser un tema interesante a sacar más adelante. Dentro de poco tendremos más cambios en nuestro podcast, esperamos que ya el próximo episodio, si no, pues a lo mejor falta un poquito más, pero tenemos ganas también de traeros un par de sorpresas. Y nada, Aritz, podemos dejar, si te parece, este episodio, vídeo episodio por primera vez del podcast de Psicodeporte acá, en este episodio 47. Este miércoles pues nos vemos en la sesión en directo, la masterclass en directo de la doctora Violeta García sobre la relación entrenador-entrenadora con el deportista. Y nada, un placer como siempre compartir contigo este ratito de lunes. Un placer para mí también, Saúl, y no vamos a adelantar todavía las sorpresas y esperemos que cuando lleguen puedan sorprender y puedan gustar. Un placer y hasta la semana que viene. Un placer. Gracias a todos y a todas por acompañarnos y hasta la próxima semana.